Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar nuestra clase. Muy bien, jóvenes, vamos a terminar entonces el tema de nefropatía membranosa. Indicaremos que la nefropatía membranosa constituye una de las causas más frecuentes de síndrome nefrótico en sujetos adultos y también ancianos, mientras que en niños, como hemos visto en adolescentes, es rara, es más frecuente, cambios mínimos. La incidencia se insinúa más o menos entre un 5 al 10% por casos de millón de población y de año. Es una enfermedad causada por antígenos específicos y anticuerpos que están dirigidos contra ellos y se depositan en la cara externa de la membrana basal glomerular. En la etiopatogenia indicaremos que existen dos subtipos de glomerulopatía membranosa: las idiopáticas o nefropatía membranosa primaria y la nefropatía membranosa secundaria. La idiopática o nefropatía membranosa primaria se indica que el antígeno responsable es el antiplar, que es una proteína podocitaria
receptor de la fosfolipasa 2 del tipo M. En la secundaria, el proceso es causado por una enfermedad sistémica, por infecciones, por fármacos o neoplasias, secundario previo a una comorbilidad. El antígeno PLAR es un constituyente normal del podocito, por eso produce la nefropatía membranosa idiopática. El anticuerpo formado contra esta proteína del podocito es la inmunoglobulina G4. Va a atravesar el capilar glomerular y se une al PLAR, o sea, al antígeno de la membrana basal, a nivel subepitelial y va a determinar los depósitos subepiteliales. Es una enfermedad autoinmune genética, por eso se llama primaria, que está asociada a determinados alelos de la histocompatibilidad, al HLA y a los genes que codifican el PLAR2R, que disponen a la enfermedad. Recientemente se ha identificado también otro antígeno podocitario, la trombospondin type 1 domain containing 7A, y se abrevia de esta manera, contra el que se desencadena un proceso inmune podocitario. Entonces ya serían dos antígenos propios de la membrana basal que se han descubierto responsables precisamente de la nefropatía membranosa primaria o autoinmune. Entonces, las lesiones a nivel glomerular, que se va a activar el sistema de complemento terminal, el C5-9, que altera la estructura podocitaria y va a distorsionar sus diafragmas. Estos son los diafragmas. Estas uniones que ustedes ven son los diafragmas. Entonces, es ahí donde va a actuar y va a alterar completamente este diafragma y de la hendidura, provocándola así la aparición de proteinuria masiva. Se altera, se rompe prácticamente esto, se pierde y se produce la proteinuria. La nefropatía membranosa secundaria es un prototipo de enfermedad renal y está causada por complejos inmunes, los antígenos implicados de origen infeccioso, farmacológico o neoplásico, o de otras diversidades también que van a proceder, que van a determinar la procedencia y se van a depositar primero entre la membrana basal glomerular, que está acá, la membrana basal glomerular, y los podocitos. Los anticuerpos específicos generados contra estos antígenos de la membrana basal van a atravesar la membrana basal para acoplarse con estos antígenos, dando lugar de esta manera a la formación in situ de los complejos inmunes. Existen numerosas entidades que pueden desencadenar una nefropatía membranosa secundaria. La identificación precisa de la causa es esencial, dado que el tratamiento específico de la enfermedad, por ejemplo, la resección del tumor o suspensión del fármaco desencadenante, va a determinar, o también del tratamiento de una infección responsable, va a determinar que solucionando todos estos problemas se conduce en muchas oportunidades a la resolución del síndrome nefrótico. Y aquí tenemos las innumerables causas de la nefropatía membranosa, las que acabamos de mencionarlas. El cuadro clínico. El 80% de los casos de nefropatía membranosa se presenta como un síndrome nefrótico completo, como hemos visto en la nefropatía de cambios mínimos, con edema, proteinuria mayor de 3.5 gramos en 24 horas, la hipoalbuminemia consiguiente, la hiperlipidemia, complemento sérico normal. Solo proteinuria no nefrótica se va a presentar en un 20%. En el restante es síndrome nefrótico. Frecuentemente también se va a presentar la micro
hematuria. Ahora bien, la hematuria macroscópica rara vez va a obligar a descartar una trombosis de las venas renales o tumores urológicos. Y aquí tienen el cuadro del síndrome nefrótico, típico. La facies abotagada, los ojitos con edema a nivel palpebral, luego tenemos a nivel sacro, a nivel bimaleolar y finalmente se hace de tipo generalizado o anasarca, con una acumulación de líquidos en los diferentes espacios viscerales. Tenemos acá en la cavidad peritoneal, tenemos acá a nivel de los pulmones, la pleura, y aquí tenemos a nivel del pericardio. Entonces, de esta manera constituye el síndrome nefrótico membranosa en anasarca. Y por supuesto, como ya hemos visto en la fisiopatología, se va a producir también trastornos de tipo de desnutrición, apareciendo estas rayas blancas típicas precisamente de una desnutrición en los pacientes con síndrome nefrótico. Ahora bien, si la función renal y la tensión arterial están alterados, es un signo de que el cuadro de nefropatía membranosa está evolucionando a la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica. Los casos con proteinuria masiva e hipoalbuminemia grave, en estos casos se va a ver un deterioro progresivo de la función renal. Es el síndrome nefrótico de curso grave y puede detectar además una tubulotoxicidad por la proteinuria masiva que va a llegar a este nivel, a los túbulos, y va a producir una cariorexis prácticamente de las células epiteliales a nivel tubular proximal. Revela además un engrosamiento uniforme y difuso de la pared de los capilares glomerulares. En la anatomía patológica, lo que se ve a nivel de microscopía óptica es los depósitos de complejos inmunes a lo largo de toda la pared del capilar glomerular. Aquí vean, se ven los depósitos a través de la membrana del capilar glomerular. Prácticamente son los engrosamientos que se van presentando. Este es otro, por ejemplo, acá. Ahora bien, con la tinción de metanamina plata se ven imágenes características de la nefropatía membranosa y estas se llaman las púas o spike. Aquí tenemos estas imágenes que son típicas de la nefropatía membranosa. Son prolongaciones precisamente espiculares. Vean, acá, acá, acá. Son prolongaciones espiculares de la membrana basal hacia el exterior que van a englobar a los inmunocomplejos. Se distinguen 4 estadios anatomopatológicos de la nefropatía membranosa. Tenemos el estadio 1, por ejemplo. Aquí se van a observar depósitos de inmunocomplejos, pero la pared capilar es aún de un aspecto normal. Aquí están, ¿vean? Los depósitos que se van a presentar. Estos son los depósitos de inmunocomplejos, estadio número 1. Y hemos dicho que, sin embargo, se ve como si fuera uno normal. Ya en el estadio 2 son evidentes el engrosamiento de la membrana basal. Vean cómo ha ido aumentando el grosor considerablemente. Se ve mucho más aumentado de volumen. Ese es el estadio 2 de la nefropatía membranosa. El estadio 3, aquí las prolongaciones de la membrana basal han logrado ya rodear prácticamente a los inmunocomplejos. Las paredes capilares muestran un claro engrosamiento y destrucción de la membrana basal. Vean acá, están prácticamente distorsionando totalmente la membrana basal, está totalmente alterada, porque son englobados los inmunocomplejos. El estadio 4. Aquí ya se observa una esclerosis prácticamente avanzada tanto del glomérulo como a nivel túbulo intersticial. Son zonas totalmente escleróticas. Totalmente distorsionado la membrana basal. Ya no se la llega a diferenciar completamente.
La inmunofluorescencia es fundamental en la nefropatía membranosa y en cualquier otro tipo de nefropatía inmunológica, porque con esta sí se van a ver prácticamente todos los depósitos de inmunoglobulina G y también para el PLAR2R y también del complemento 3 y también la inmunoglobulina G. Aquí se ven los diferentes depósitos, todo lo que está con tinción acá roja y acá verde. Todo eso son los depósitos a nivel de la membrana basal. Ya con microscopía electrónica, los depósitos se ven electrodensos, distribuidos homogéneamente a nivel del subepitelio de los glomérulos. Aquí tenemos, ¿vean? O sea, la electrónica es mucho más visual en cuanto a la lesión que producen los depósitos de inmunocomplejos. Entonces, ¿cuándo se produce la hipoproteinemia? Cuando la proteinuria y el catabolismo renal de la albúmina filtrada van a superar la tasa de síntesis hepática. La hipoalbuminemia generalmente es inferior a 2.5 gramos por decilitro en 24 horas. Hay una correlación entre el grado de proteinuria y la gravedad de la hipoalbuminemia. Obviamente, cuanto más grande sea la cantidad de proteinuria en 24 horas, mayor será también la hipoalbuminemia, por lo tanto, mayor la gravedad del cuadro en el paciente. La evolución. A veces, en ausencia de tratamiento con corticoides o inmunosupresores, se puede ver una remisión espontánea total, donde van a desaparecer prácticamente, ¿no es cierto?, del síndrome nefrótico las lesiones con un mantenimiento de la función renal. Es una remisión espontánea, es decir, que no se realiza un tratamiento y sin embargo se va a ver en la evolución esta remisión. Luego tenemos la remisión parcial, donde la proteinuria va a estar disminuida por debajo de 3.5 gramos en 24 horas. ¿Cuáles son los factores predictores de remisión espontánea? En primer lugar, la función renal tiene que estar normal. La proteinuria al diagnóstico de la enfermedad. Es decir, cuando hacemos nosotros el diagnóstico, en ese momento, ¿cómo está la proteinuria? Entonces, eso nos va a indicar y nos va a predecir la remisión espontánea de la enfermedad. Va a existir una disminución de más de un 50% de la proteinuria el primer año de tratamiento solamente con IECA y ARA. ¿Para qué? Para controlar precisamente la proteinuria, porque la función renal está conservada. Entonces, el pronóstico de estos enfermos es excelente, con muy escasas recaídas y una supervivencia renal muy buena. Se dice que estos pacientes generalmente tienen o sobrellevan su enfermedad más de 20 años antes de llegar a la enfermedad renal crónica terminal. Ahora bien, algunos pacientes presentan un curso clínico bastante agresivo, con una proteinuria masiva, y estos pacientes van a presentar el deterioro de la función renal en los 2 años siguientes al diagnóstico, siendo por lo tanto de pronóstico malo. Y la función renal, obviamente, por periodos prolongados de tiempo va a estar bastante deteriorada. El tratamiento conservador, sin tratamientos de inmunosupresores, están los IECA o ARA, controlando la presión arterial y la proteinuria, y además de realizar una dieta hipoproteica. Disminuir el edema con diuréticos, generalmente se utiliza las tiazidas, se puede utilizar también los de techo alto como la furosemida, la torasamida también, o los antialdosterónicos, que si no existe un deterioro considerable de la función renal,
Por lo tanto, no va a existir el riesgo de que suba el potasio, entonces sí son muy bien utilizados los antialdosterónicos, como la espironolactona, por ejemplo. También se debe utilizar anticoagulantes en hipoalbuminemia grave, menor a 2.5 gramos por decilitro. Estamos hablando de la concentración de albúmina en sangre, ¿verdad? Hipoalbuminemia. Cuando este es grave y está menor a 2.5, entonces ya debemos empezar con la anticoagulación. Más de 6 meses. Y en los tromboembolismos, en pacientes que ya estén cursando con, se va a excluir de este tratamiento a los pacientes con enfermedad o insuficiencia renal crónica terminal, porque obviamente ya no tiene sentido realizar el tratamiento. Por eso es importante tomar en cuenta cómo está la función renal al inicio del tratamiento y cómo va a estar en su evolución del tratamiento y al finalizar el tratamiento. Si nosotros encontramos un gran deterioro de la función renal que nos está indicando que ya está prácticamente entrando a fase terminal, no debemos utilizar ya este tipo de medicación. El tratamiento en persistencia del síndrome nefrótico y sin deterioro de la función renal. Persistencia del síndrome nefrótico sin deterioro de la función renal. Se da corticosteroides más los agentes alquilantes. Aquí podemos utilizar la ciclofosfamida, que es un alquilante, y se prescribe 6 meses. Este es un esquema, 6 meses, donde el primer mes, el tercero y el quinto, además se va a hacer la combinación con corticoides. Entonces, se hace por mes saltado, el primero, el tercero y el quinto con corticoides, y los meses segundo, cuarto y sexto con el agente alquilante que es la ciclofosfamida. Además, en este tipo de pacientes donde vamos a hacer este tipo de esquemas, se debe prescribir trimotropin sulfamethoxazol para prevenir las infecciones por neumocistis, que generalmente se va presentando. Y bifosfonatos en pacientes con riesgo de osteoporosis. No se olviden que hemos hablado ya antes que la corticoterapia produce gran resorción ¿de qué? De calcio. Por lo tanto, en estos pacientes hay que ir monitorizando la calcemia. Se debe dar un aporte de calcio con vitamina D, pero ya en los pacientes que están en riesgo inminente de osteoporosis, se debe utilizar además los bifosfonatos. De acuerdo siempre a la cantidad o a la concentración de calcio, ¿no es cierto? Y a los datos que nos indique, por ejemplo, la densitometría ósea, entonces se verá cómo se va a utilizar los bifosfonatos. Luego tenemos la ciclosporina como anticalcineurínicos. Otro esquema. La ciclosporina, si no resulta el anterior, entonces entramos con la ciclosporina en dosis de 3.5 a 5 miligramos por kilogramo día, con una combinación de esteroides, 60 miligramos por metro cuadrado por semana. Luego, esta se debe ir bajando en forma paulatina. Tenemos otro anticalcineurínico que es el tacrolimus. Es efectivo, obviamente, si no resulta el otro, son alternativas, no se puede usar todo a la vez, ¿verdad? Los corticoides más los alquilantes es un esquema. Si no resulta, entonces entramos con los anticalcineurínicos. Luego, si no resulta con uno de ellos, entramos con este otro que es el tacrolimus. Este es efectivo también en la nefropatía membranosa y produce la remisión completa o parcial. Y se utiliza la dosis de 0.05 a 0.075 miligramos kilogramo día. Las dosis deben ser ajustadas según los niveles plasmáticos de la droga. Es importante hacer un control de la misma. La duración recomendada del tratamiento en general es de 12 a 18 meses, siempre debiendo hacer la suspensión de la misma en forma gradual.
Los anticalcineurínicos, entonces repitiendo, la ciclosporina y el tacrolimus, además tienen efecto antiproteinúrico directo sobre la estructura del podocito a través de su interacción con la sinaptopodina. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Tenemos la nefrotoxicidad y la toxicidad intestinal. Además, se puede producir la hipertrofia gingival e hirsutismo cuando la creatinina va aumentando. Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, nefrotoxicidad, toxicidad intestinal e hipertrofia gingival más hirsutismo. Es otra de las razones que algunas veces los pacientes no toleran y no quieren recibir este tipo de medicación. Aún así mismo explicándoles cuáles son las otras alternativas que no ha respondido. Entonces, se administra por vía endovenosa en goteo 1 o 2 dosis de 1 gramo. El efecto secundario, además, a esta última, es la alergia, que va de leve a severa. Se puede producir neutropenia, hipotensión, enrojecimiento de la piel, fiebre, escalofríos, puede haber trastornos pulmonares, presentándose sibilancias, sobre todo en los pacientes más susceptibles. No se olviden que produce mucha hipersensibilidad. También puede presentarse dorsolumbalgia, opresión, empeora los problemas cardíacos y se puede presentar además la infertilidad. Eso es también un problema bastante serio con los pacientes jóvenes. Entonces hay que indicar a los pacientes que este tipo de medicaciones le puede producir todas estas complicaciones. Siempre se debe hacer un detalle en la información a los pacientes de qué es lo que puede suceder cuando se utiliza para que los pacientes no se violenten. Y tienen que saber, porque es muy importante. Luego tenemos el micofenolato de mofetil, otro esquema. Es un inmunosupresor alquilante que inhibe la proliferación de los linfocitos por inhibición de la síntesis de las purinas de estos. La dosis es 1 gramo por vía oral cada 12 horas y es beneficioso en casos de resistencia a otras terapias sin insuficiencia renal. Los efectos secundarios del micofenolato son los abortos espontáneos, puede determinar aquello, las malformaciones en el feto, diarrea, náuseas, vómitos, pérdida de peso, astenia, confusión, pérdida de interés. Reitero, cuando uno empieza el tratamiento debe explicar a los pacientes todo lo que puede presentarse. El tratamiento de las formas agresivas con deterioro progresivo de la función renal, que es lo que utilizamos generalmente. Vamos a recorrer. Entonces, tratamiento de las formas agresivas con deterioro progresivo de la función renal. Ciclofosfamida. ¿Qué se hace en estos casos? Se utiliza la pulsoterapia de 1 gramo mensual o 500 miligramos cada 15 días por 6 meses con dosis acumulada total de 25 gramos y en personas jóvenes se recomienda no pasar del total de la droga acumulada de 10 gramos. Es importante porque pueden producir esterilidad. Un momentito, por favor, jóvenes. Por favor. Muy bien, entonces repetimos, jóvenes, en las formas agresivas con un deterioro progresivo de la función renal. ¿Qué esquemas podemos utilizar? La ciclofosfamida en pulsoterapia, es decir, esto se hace por vía endovenosa. 1 gramo mensual o 500 miligramos cada 15 días por 6 meses.
con una dosis acumulada de 25 gramos y en personas jóvenes no se debe pasar de 10 gramos porque el riesgo inminente de esterilidad está presente. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta aquello. Y obviamente derivar a los pacientes a ginecología para que le hagan una prevención. Generalmente lo hacen con óvulos de estrógeno. El tratamiento de la proteinuria no nefrótica, es decir, menos de 3.5 gramos, ¿no es cierto?, en 24 horas. La base del tratamiento son, no olvidarse siempre empezar con los IECA y los ARA, porque son antiproteinúricos, en dosis apropiadas para mantener una presión arterial, además de 130-80 milímetros de mercurio, y el efecto antiproteinúrico muy importante que debe ser sostenido. Ahora bien, ¿cuándo debemos tener cuidado con esta medicación? Cuando esté el paciente con inminencia de enfermedad renal crónica. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicación por la hipercalemia que puede producir. Bien, el objetivo del tratamiento. Tratar de mantener una supervivencia renal buena. Ese es el primer objetivo. Manteniendo una proteinuria entre 1 y 3.5 gramos en 24 horas, sin deterioro de la función renal. Por tanto, la remisión parcial puede considerarse satisfactoria en esas circunstancias. Luego tenemos, ¿qué sucede con la nefropatía membranosa y el trasplante renal? Aquí el rituximab es muy efectivo, porque en el trasplante renal a largo plazo, esta nefropatía puede recidivar o puede desarrollarse una nueva y se la conoce como nefropatía membranosa de novo. En estos resultados, las complicaciones del síndrome nefrótico sabemos que son las trombosis venosas o accidentes cerebrovasculares, precisamente por la persistencia de la dislipidemia. Finalmente, es importante indicar que a pesar del tratamiento, algunos pacientes van a presentar un síndrome nefrótico sostenido o mantenido en el tiempo. Tenemos otro tipo de glomerulopatía primaria, porque todas estas son las primarias. Jóvenes, aquí estamos hablando de la focal y segmentaria. Me avisan, por favor, cuando falte 5 minutos para terminar. ¿Qué hora tienen, jóvenes? Hola. Y 39. Falta 20 minutos, doctora. 39. Para las 6. Gracias. Faltando 5 minutos, me avisan, por favor. Entonces, ¿qué podemos hablar de la glomerulosclerosis focal y segmentaria? Este tipo de glomerulopatía es una entidad clínico-patológica cuya característica anatomopatológica es la presencia de lesiones de esclerosis y hialinosis que van a afectar a un porcentaje variado de glomérulos. ¿Por qué se dice focal? Porque afecta solamente una parte de los glomérulos, que es muy importante, focal y segmentaria. ¿Y por qué segmentaria? Porque solamente es un segmento de estos glomérulos que están siendo comprometidos. No se olviden, por favor. Entonces, la epidemiología. Se vio generalmente en Europa que padece el 10% de los pacientes que son menores de 65 años y el 5% de mayores de 65 años. Se puede decir que prácticamente la glomerulosclerosis focal y segmentaria se presenta más a partir de ya entrando a la tercera edad, pero no es la regla tampoco. Ya en Estados Unidos y América Latina representa el 2.5% de los pacientes con enfermedad renal crónica, siendo esta la causa más frecuente de una nefropatía primaria. Entonces, la glomerulosclerosis focal y segmentaria es de etiología desconocida. Puede ser también de origen viral, genética o farmacológica.
La patogenia. Las lesiones del epitelio visceral o podocitos y parietal de la glomerulosclerosis son irreversibles. Los mecanismos patogénicos son poco conocidos tanto en las formas secundarias como en las primarias. No se olviden que hemos dicho que se produce la esclerosis y la hialinosis. Por lo tanto, estas lesiones en contra de la membranosa son completamente diferentes, son más agresivas, por lo tanto, se las considera irreversibles. También pueden ser primarias y secundarias. La forma primaria idiopática se ha relacionado con la exposición del podocito a un factor circulante aún no identificado. La forma secundaria no genética se considera que la lesión podocitaria puede ser debida a un efecto tóxico directo sobre el podocito. En las formas asociadas se debe generalmente a un efecto tóxico directo del virus sobre el podocito, como sucede, por ejemplo, en el VIH, o a la intervención de citoquinas relacionadas con la activación a la respuesta inflamatoria. La hiperfiltración es consecuencia de una disminución de la masa renal que supera un umbral determinado de una vasodilatación renal en ambas arteriolas, tanto en la arteriola aferente como en la arteriola eferente. Bien. Y luego de esto se va a producir una hipertrofia glomerular compensadora que, al no poder acompañarse de un aumento en el número de podocitos, va a dejar áreas de membrana basal, una barrera de filtración, la misma que va a permitir el paso de las proteínas y macromoléculas. En ambos se produce un aumento en el filtrado glomerular por nefrona y una hipertrofia glomerular compensadora. El estrés hemodinámico secundario a la sobrecarga de la nefrona va a ocasionar cambios en el fenotipo y en la función de la célula endotelial. El estímulo de las citoquinas y factores de crecimiento que intervienen en el proceso de esclerosis. El estrés oxidativo es otra consecuencia que va a determinar la isquemia, entre otros, y es función de la etiología, es muy importante. En la obesidad se presenta proteinuria por trastornos hemodinámicos. Se asocia además porque en este rango de edad se presentan ya este tipo, además de comorbilidades. Por lo tanto, se ha visto además entonces que en la obesidad se presenta proteinuria por trastornos hemodinámicos. Aquí en los obesos se produce una vasodilatación de la arteriola aferente, produciendo un aumento del flujo plasmático renal. Por lo tanto, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, además, si se presenta sobre otra comorbilidad como es la obesidad, se va a ver mucho más comprometida. Aquí aumenta la presión hidrostática del capilar glomerular y se aumenta la reabsorción de sodio por incremento de la actividad simpática, de la hiperinsulinemia y de la activación del sistema renina-angiotensina, determinando la disminución de la llegada de sodio a nivel distal. Y esto va a determinar la hiperfiltración por activación de los mecanismos de retroalimentación glomerulotubulares que hemos visto en fisiología. Ahora bien, aquí hay otra comorbilidad que además se puede presentar y es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, y también esta ha sido asociada a la aparición de lesiones de glomerulosclerosis focal y segmentaria. El factor genético, por otro lado, se dice que cuanto menor es la edad de presentación del cuadro de glomerulosclerosis focal y segmentaria, mayor será la probabilidad de que el síndrome nefrótico sea de herencia monogénica.
El tratamiento de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Se empieza con los anticalcineurínicos porque ya es un cuadro más severo. La ciclosporina, en dosis de, así se abrevia la ciclosporina, ¿ya? En dosis de 5 miligramos por kilogramo peso por 6 meses, manteniendo siempre los niveles plasmáticos de ciclosporinemia entre 150 y 200 nanogramos por ml. Si hay una respuesta, se mantiene el tratamiento hasta un año solamente e ir bajando luego la dosis 25% cada 2 o 3 meses hasta retirarlo por completo. Si hay recidiva, se trata con el otro anticalcineurínico, que es el tacrolimus, en dosis de 0,1 a 0,2, con niveles plasmáticos de 7 hasta 9 nanogramos por mililitro. Y suspender con un clearance de creatinina o función renal de 60 ml por minuto. Estoy aclarando estas abreviaciones acá, clearance de creatinina. No se olviden. O función renal de 60 ml por minuto. Teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que los valores normales del clearance de creatinina van de 80 a 120 ml por minuto. Entonces, acá, en este tipo de cuadros, suspender este tipo de tratamiento con un clearance de creatinina o filtrado renal o función renal de 60 ml por minuto. Y tiene el mismo grado de nefrotoxicidad que la ciclosporina A. Luego tenemos el micofenolato. Si no resulta este esquema o el anterior, vamos, vean, no resulta la ciclosporinemia, podemos entrar con el tacrolimus. No resulta este, se puede cambiar a este otro esquema, pero no se da todo a la vez. El micofenolato de fetil. Si hay resistencia, obviamente, a los, como hemos indicado, a los anteriores, y se ha visto que hay buenos resultados, pero hay además escasas remisiones totales, porque es mucho más grave que la membranosa. Luego tenemos las glomerulonefritis proliferativas. Estas se caracterizan porque aumenta el número de algunas de las células del glomérulo. Y dentro de estas proliferativas tenemos la glomerulonefritis mesangial, que a su vez puede ser mesangial por IgA o mesangial por IgM. Nosotros vamos a analizar algo de la IgA. Luego tenemos la glomerulonefritis postestreptocócica o endocapilar difusa y la glomerulonefritis membranoproliferativa. Entonces vamos a ver la mesangial, la postestreptocócica, porque son las más frecuentes. Entonces, la nefropatía por IgA o enfermedad de Berger es una enfermedad que se caracteriza por una glomerulopatía primaria que es más frecuente en todo el mundo. Ataca más a los varones en relación a las mujeres, en una relación de 3 a 1. Hay un pico entre los 20 a 30 años. ¿Qué quiere decir? Que la glomerulonefropatía por IgA puede iniciarse en edades mucho menores en la infancia, pero sin embargo, estas se exacerban entre la edad de 20 y 30 años. Por lo tanto, se dice que es una enfermedad latente, un 3 a un 16% de la población sana. Además, dentro de la patogenia podemos indicar que la enfermedad se inicia con el depósito de la inmunoglobulina A nivel mesangial. Y es importante tomar en cuenta esto. La inmunoglobulina A deficiente de galactosa, inmunoglobulina A GALDEF, se abrevia de esta manera. Los pacientes con inmunoglobulina A tienen un aumento de la fracción de inmunoglobulina A1 circulante, que es deficiente en galactosa. Entonces, el déficit de glicosilación se hereda con un patrón autosómico dominante. Sin embargo, la inmunoglobulina A
que se depositaría en el mesangio, ¿no es cierto?, de todas las personas que tienen un déficit de glicosilación. Por eso se dice que existiría casi en todas las personas una inmunoglobulina A latente. Y tiene que haber algo, ¿no es cierto?, que desequilibre esto para que se presente y se manifieste la enfermedad. Entonces, se ha visto que todas las personas que tienen un déficit de glicosilación, pero si no, además se dan otras circunstancias añadidas que no producirían nunca la enfermedad renal. O sea, reiterando, como casi la mayoría de las personas somos portadoras de la inmunoglobulina A, tiene que haber otras causales que determinen que se exprese la enfermedad renal. Formación de inmunocomplejos. Se presenta esta por la deficiencia de galactosa. Existe, reiterando, deficiencia de galactosa, existe una exposición de grupos de N-acetilgalactosidinasa en la región bisagra que se llama de la inmunoglobulina A1. Y estas son reconocidas por los anticuerpos anti-inmunoglobulina A1 o anti-inmunoglobulina G. En esta patología hay dos tipos de inmunocomplejos. Los inmunocomplejos que se forman en la circulación produciendo o formando los inmunocomplejos circulantes y estas se van a depositar en el mesangio. O sea, el antígeno y el anticuerpo van circulando, se encuentran y unen el inmunocomplejo. Por eso se denominan inmunocomplejos circulantes. Luego tenemos los inmunocomplejos in situ, a nivel del mesangio. Es decir, después que se ha depositado la inmunoglobulina A deficiente en galactosa en el mesangio. Se dice que los anticuerpos antiglicanos se encontrarían en la superficie de algunos virus y bacterias. Entonces, una infección con este tipo de gérmenes puede facilitar la síntesis de anticuerpos antiglicanos que reaccionarían de forma cruzada con la inmunoglobulina A deficiente en galactosa. Esto es muy importante, jóvenes, vamos a reiterar. Se dice que los anticuerpos, entonces, antiglicanos, además se encontrarían en la superficie de algunos gérmenes, virus y bacterias. Por lo tanto, estos facilitarían la síntesis del anticuerpo antiglicanos. Estas van a reaccionar en forma cruzada con la inmunoglobulina A1 deficiente en galactosa. Ahora, aquí vamos a quedar, por favor, ya en la activación de las células mesangiales. Por favor, se anotan para que me avisen la próxima clase. Activación de células mesangiales. Muy bien, jóvenes. Entonces, hemos llegado hasta aquí. Nos vemos en clases la próxima semana. Que les vaya bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta la próxima semana. Hasta luego, doctora.